Hey, buenas. Soy Claudio, su pelado profesor de filosofía, y con este video simplemente me propongo recordarles que hemos venido trabajando, que es sobre todo la presentación de nuestra materia, y darles algunas pistas acerca de lo que se nos viene, o mejor dicho, de lo que se les viene a ustedes, porque son ustedes los que tienen que hacer la tarea. Bien, filosofía siempre está habilitada la gran pregunta de qué corno se trata esta cuestión. Muy bien, para poder encararla, nosotros empezamos considerando la palabra en sí misma. ¿Qué encontramos en filosofía? Una palabra compuesta por dos. Por un lado, Sofía, que significa sabiduría. Y nunca sabremos por qué suele pasar que las mujeres que se llaman Sofía suelen ser más burras que un burro. Pero está perfecto porque nadie tiene por qué seguir el destino que le marca su nombre. Claudio significa el que cojea y la verdad es que yo pretendo seguir mi vida caminando bien con los dos pies. Así que dejaremos a las Sofías con su brutalidad y nos ocuparemos de la Sofía de filosofía, que es sabiduría. Y por el otro lado encontramos la palabra filos. Filos siempre se le suele traducir como amor y efectivamente así aparece en los diccionarios de griego, pero también filos significa amante. De hecho, en ese sentido, pareciera que es como se lo utilizó la primera vez formando parte de la palabra filosofía, y a nosotros nos es mucho más significativa y relevante la palabra amante que la palabra amor. ¿Por qué? Bien, pensemos cómo es un amante. Cuando pensamos en un amante, lo primero que se nos viene a la cabeza es la idea de infidelidad y tiene que ver con la filosofía. Propiamente ser filósofo va a pasar por ser infiel. Ahora, no es la infidelidad por sí misma, sino también, por ejemplo, algo que es muy interesante es el riesgo. Eh, Y esto es llamativo, yo no lo tenía presente, pero bueno, surgió de ustedes mismos a veces la palabra riesgo como un componente interesante de por qué uno o una acude a un amante, y creo que en la filosofía esto va a jugar un rol muy importante. También está, por supuesto, la pasión, aquello que se perdió con la pareja y que es lo que generalmente se recupera con el amante y es un componente muy importante de lo que es la filosofía. Pero por sobre todo, lo que caracteriza al amante es su actitud. Y así es como les he presentado yo la materia, y esto es lo que tenemos que tener presente, porque es lo que verdaderamente pretendo que les quede a ustedes como legado del tiempo que pasaremos juntos. ¿Y qué es un amante si no es una o un conquistador o conquistadora? Es decir, una, no es alguien que ya cuenta con algo y perfectamente se queda tranquilo porque ya lo tiene, sino que para ser amante permanentemente hay que estar conquistando. ¿Y qué tiene que ver todas estas palabras con la filosofía? Bueno, vamos a pasar revista rápidamente por ellas. Así como el amante pasa fundamentalmente por la actitud, la filosofía, al menos como la vamos a entender y practicar nosotros este año, va a pasar ante todo por una actitud, por una manera de ser, una forma de encarar la realidad. ¿En qué va a consistir esta manera de ser? En permanecer, así como el amante podríamos decir, así como el amante permanece seduciendo y conquistando, nosotros también, ser filósofo, ser filósofa, va a consistir en nosotros en permanecer en la actitud del conquistador, de la conquistadora, de aquel que quiere saber más, que quiere saber qué hay detrás, que quiere buscar otra verdad detrás de la verdad. Ciertamente, en comparación con el amante, también vamos a tener en común la pasión. Espero yo poder a ustedes transmitirle mi pasión por la filosofía, mi pasión por esta búsqueda, mi pasión por esta necesidad apremiante que brota de lo emotivo y que brota del instinto también, ¿por qué no?, de querer conquistar estas verdades detrás de la verdad.
de querer conquistar más saber de lo que ya se sabe. Y tanto con el que ya se sabe como con todo aquel saber o con toda aquella verdad que se conquiste, vamos a practicar como buenos amantes que nos proponemos ser la infidelidad. No nos casaremos nunca, el filósofo no se casa nunca con ninguna verdad, con ninguna sabiduría, con ninguna idea, con ninguna propuesta, sino que siempre permanece en la actitud de quien quiere conquistar, de quien quiere otra verdad, de quien busca más allá de lo que ya ha conquistado. Ahora, esto de andar conquistando permanentemente verdades implica necesariamente el riesgo de la aventura. Algunas de ustedes habían planteado el tema de que que se puede acudir a un amante precisamente por la aventura y el riesgo que implica. Bien, la filosofía también implica un determinado riesgo. ¿Por qué? Porque al ser infiel a todas las verdades, no obtenemos en ninguna de la cual podamos agarrarnos. Es decir, al estar dispuesto a abandonar a toda verdad, siempre corremos el riesgo de no quedarnos con ninguna que nos permita sentirnos un poco más seguros. A partir de aquí, entonces, lo que nos vamos a proponer nosotros es desarrollar a lo largo del año y de nuestras clases nuestra capacidad de ser precisamente filósofas y filósofos, amantes del saber. Y a partir de lo que venimos desarrollando, entonces esto va a significar para nosotros ser perpetuos buscadores apasionados de la verdad. Y como acabamos de decir, la manera de entender esta verdad no es que vamos a buscar algo con la pretensión de alguna vez alcanzarnos y poder decir que hemos terminado, que hemos concluido nuestro proceso de búsqueda. No, permanentemente la búsqueda va a permanecer, porque no va a haber verdad a la cual le seamos fieles. Es decir, toda verdad, aquellas que ya disponemos, pero también aquellas que vayamos encontrando, van a ser sometidas a la problematización. Quiero reparar en algunas de estas palabras eh, que se relacionan con los dos textos de introducción, los dos apartados de introducción que ustedes tienen, que son la filosofía como actitud y el oficio de pensar. Por empezar, cuando yo hablo de nuestra capacidad, quiere decir que ser filósofos, es algo que va a estar al alcance de todos. De hecho, no tendría sentido la materia de otra manera. Todos podemos ser filósofos, cada uno de ustedes. Eventualmente pueda que al final del curso la materia les guste o no les guste, sin embargo, eso no quita que efectivamente siempre va a estar la propuesta, porque siempre va a estar al alcance nuestro, ser efectivamente filósofos. Bien, aquella verdad que vamos a buscar, que es la que ponemos con mayúscula, cabe diferenciarla de aquellas verdades con minúsculas, es decir, aquellas ideas acerca de la realidad que ya disponemos, que nos han ofrecido, con las cuales nos han educado, que nos ofrece la escuela, por ejemplo, y que todo el tiempo están disponibles para consumir a través de Internet, por ejemplo. ¿Por qué vamos a problematizar estas verdades para buscar aquella verdad con mayúscula? Porque todas las verdades, todas nuestras ideas con las que ya disponemos, constituyen para nosotros una especie de cerco, es decir, una especie de perímetro, aquel cuadrado del jueguito que nosotros practicamos en clase, que no nos permiten salir. Nos definen a nosotros mismos o definen a las cosas para nosotros y al definirlas nos persuaden de que eso y nosotros mismos, si es el caso, no podemos ser más que lo definido, no podemos llegar más allá de lo que nos dicen que debemos ser. Por eso las verdades constituyen cercos porque limitan las posibilidades de algo cuando definen qué puede ser y qué no. Y por eso muchas veces estas verdades juegan como mecanismos de sujeción, es decir, como realidades que nos atan al presente, nos atan a otras personas, nos atan a las cosas y no nos permiten
ir más allá, no nos permiten desplegarnos, no nos permiten llevar adelante todo el potencial que podría haber detrás nuestro o detrás de aquello que está limitado por esa verdad, por esa idea que tengo sobre las cosas. Por eso, la verdad que nosotros vamos a buscar con mayúsculas, ¿no es cierto? Siempre es lo más auténtico que pueda encontrarse respecto de las cosas y respecto de nosotros mismos. De esa manera, aquella verdad que vamos a ir buscando siempre va a constituir algo liberador. Bien, ahora, en nuestra búsqueda de la verdad, nosotros no estamos solos. No estamos iniciando el camino, no somos los originales a los que se les ocurrió que podemos cuestionar para encontrar algo mejor. En realidad esto ya lo vienen haciendo muchas personas que son aquellos célebres filósofos o filósofas del pasado. Vamos a encontrarnos que en la lista del elenco de filósofos y filósofas del pasado son más los varones que las mujeres, pero por supuesto no es porque sean más propensos los varones a la filosofía o las mujeres, sino porque a lo largo de la historia de la humanidad, esta historia que ha sido transitada por un régimen social patriarcal y necesariamente los varones son los que han podido acceder al lujo de cuestionar y buscar la sabiduría mucho más que las mujeres. Sin embargo, en función de cuáles sean los temas que trabajemos en el año, cosa que va a quedar en parte en manos de ustedes, podremos pasar por el pensamiento tanto de filósofos o bien filósofas. Bien, estos filósofos o filósofas del pasado han sido efectivamente buscadores de la verdad. Y lo que nos van a proponer para nosotros, bueno, van a ser los hallazgos de su búsqueda. Ahora, como buenos filósofos, son buscadores y no dueños de la verdad. Dijimos que vamos a ser infiel y por lo tanto también vamos a ser infiel a lo que los filósofos nos propongan. Fundamentalmente a lo que los filósofos nos propongan. ¿Sí? No vamos a pretender que ellos nos enseñen la verdad, sino lo que nos van a enseñar es precisamente a cómo buscarla. ¿Sí? Humberto Eco, en el texto que ustedes tienen que leer, nos dice que precisamente el aporte de los filósofos es un método para llegar a la verdad. A veces será un método, efectivamente, a veces será, bueno, unas ideas muy interesantes para ponerlas en consideración, tomar de ellas lo que a nosotros nos parezca pertinente y a partir de ahí seguir construyendo nuestras propias ideas. Porque ellos nunca pueden ser dueños de la verdad, por más grosos y copados que sean, y porque siempre van a ser hijas o hijos de su tiempo. Es decir, van a estar limitados por las circunstancias en las que viven, que marcan sus experiencias, y es a partir de esta experiencia que ellos han pensado. Ustedes van a encontrar una pregunta que dice qué es lo que debemos tener siempre presente respecto de los filósofos del pasado, y es precisamente esta idea, que son hijos de su tiempo, que no pueden proveernos la verdad, mucho menos la verdad que hoy sería significativa para nosotros, porque ellos no están pensando hoy. Bueno, eventualmente hay algunos pensadores que hoy están vivos y que efectivamente nosotros, según las temáticas que analicemos, podremos consultar estos planteos. Pero de todas formas, supongamos que leamos, nos interesa la cuestión del género y leamos a Judith Butler, que es una pensadora que hoy efectivamente está escribiendo, está pensando y está publicando. Eso no quita que ella es hija de su tiempo, que tal vez sea el mismo nuestro, pero también es hija de su circunstancia, del lugar donde piensa, que es Estados Unidos, y no es nuestro lugar. Por lo tanto, su aporte va a ayudar a pensarnos, va a ayudar a poder buscar por nosotros mismos, va a proveer muchas ideas que efectivamente podemos considerar muy interesantes, pero sin embargo, no va a quitar que nosotros vamos a tener que hacer el trabajo de buscar la verdad propia para nosotros. Bien, dijimos entonces que apoyados en los filósofos del pasado, vamos a buscar verdad. Y para buscar verdad, necesariamente y continuamente tendremos que problematizar las verdades que vamos hallando y las verdades que nos han legado nuestros mayores y que nos ha transmitido la cultura. Bien, dentro de todas estas verdades,
¿cuáles problematizaremos aquí? Y va a ser necesario hacer una pequeña delimitación. Y nosotros nos vamos a acotar propiamente a aquellas respecto de las cuales no se genera conocimiento científico. Y esto no es porque nosotros le tengamos reverencia a la ciencia o porque la ciencia sea efectivamente la verdad y por fuera de eso nada puede competir ni se puede discutir, sino que el tema es que para nosotros problematizar y cuestionar las verdades científicas y necesitaríamos ser, además de filósofos, es decir, además de contar con la actitud filosófica, ser científicos, es decir, contar con el conocimiento y con la pericia del que investiga en ciencia para poder así cuestionar las verdades científicas. Y ahí, lamentablemente, tenemos que reconocer que nosotros no damos la talla, no tenemos el conocimiento de las diferentes disciplinas para poder cuestionar las propuestas que nos hacen desde ella. Por lo tanto, vamos a tener que ser más humildes y nos vamos a acotar a verdades que no son patrimonio del conocimiento científico. Sin embargo, no se trata de verdades menores, sino todo lo contrario. Son tan significativas que efectivamente solemos hablar de grandes cuestiones filosóficas, que, como venimos diciendo, son cosas que no pueden ser de ningún modo verificadas por la observación, la experimentación o la deducción matemática, sino que la verdad acerca de ellas solo puede ser obtenida y sostenida a través de la reflexión racional. Es decir, dejaremos todo el plano de lo verificable, de lo observable y de aquello que se puede abordar científicamente a aquellos que investigan dentro de la disciplina científica. Y nosotros nos vamos a abocar a grandes cuestiones que aquellas personas, si lo indagan, no lo podrán hacer en condición de científico, sino en la misma condición que nosotros, que es la condición de filósofo. Estas grandes cuestiones, todas estas cosas que escapan al conocimiento científico y que son el patrimonio propio y podríamos decir más exclusivo de la filosofía, no dejan de ser muchas, verdaderamente muchas, tanto que se las puede clasificar y distribuir en distintas disciplinas filosóficas. Algunas de estas disciplinas, ¿cuáles son estas disciplinas filosóficas? Bueno, vamos a empezar por una que ustedes ya conocen, que es la lógica, la reflexión acerca de la validez de los razonamientos. Desde la lógica, ¿qué se cuestiona? Bueno, precisamente formas de razonar que no son correctas. Y efectivamente, los hallazgos de la lógica, por más ser lógicos, por más lógicos que sean, en realidad nunca dejan de estar al servicio de nuevos cuestionamientos. Sin embargo, la lógica propiamente la vamos a dejar de lado. Ya la sufrieron el año pasado, algunos de ustedes todavía la tienen que sufrir en condición de materia previa, entonces vamos a dejarla y nos vamos a abocar a otras disciplinas filosóficas que tienen para ustedes mayores novedades porque, bueno, no las han trabajado aún, o al menos no desde la filosofía. Entre ellas está la epistemología, que es verdad, también la tuvieron el año pasado porque la materia que tenían el año pasado era lógica y epistemología. No obstante, por experiencia, por dar la materia y por habérselas dado a algunos de ustedes y además por llevar muchos años dando la materia, tengo claro que no siempre se alcanza en la epistemología a desarrollar todo lo que podría hablarse y cuestionarse y problematizarse y reproponerse desde la filosofía. Entonces, bueno, sí habilitaremos y consideraremos la posibilidad de la epistemología como un campo temático para trabajar durante este año. ¿Qué cuestiones se puede plantear la epistemología? ¿Qué preguntas, qué problematizaciones puede hacer la epistemología? Bueno, vamos a entrar por la más elemental y evidente. ¿Qué es la ciencia? Es una pregunta epistemológica. De hecho, hablamos muchísimo de la ciencia y decimos la ciencia esto y la ciencia lo otro y está probado científicamente y según la ciencia y sin embargo, bueno, hay que ver qué entendemos por ciencia y hay que ver hasta qué punto lo que entendemos por ciencia efectivamente puede ser considerado así. De hecho, ¿qué es ciencia? No es algo tan sencillo, dado que, por poner un ejemplo,
dentro de la psicología, hay algunos que dicen que determinadas corrientes, como el psicoanálisis, no merecen ser ciencia y otros, por supuesto, que piensan todo lo contrario. Entonces, podríamos plantearnos desde la epistemología qué es la ciencia, o bien, y apuntaríamos a lo mismo, qué caracteriza y qué puede diferenciar al conocimiento científico de otros conocimientos. Esa también es una muy buena pregunta epistemológica y una pregunta sumamente relevante, particularmente cuando encontramos muchos que pretenden ser científicos y en realidad no lo son, así como cuando encontramos muchos que son científicos porque dominan una disciplina y sin embargo quieren tener incumbencia y pronunciarse respecto de temas que podríamos decir que escapan al dominio de la ciencia. Y ahí entonces tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el alcance de un conocimiento científico? ¿Sí? Es decir, ¿qué temas pueden ser competencia científica y qué temas la ciencia tiene que dejar de lado y reconocer su ignorancia? Esa es otra pregunta científica. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el debate sobre el aborto, que es un debate que hace poco nos estuvimos dando de una manera muy intensa, bueno, que tanto la posición a favor del aborto como la posición en contra reclamaba para sí tener el apoyo de la ciencia. Muy bien, podríamos preguntar cuál es la competencia científica en una cuestión ético-política como el aborto y si, por ejemplo, era competencia científica o no definir cuándo y en qué condiciones algo es humano o no lo es. Otra pregunta, obviamente epistemológica, que seguramente a lo que más se dedicaron ustedes el año pasado en esta materia, es cómo se obtiene y se construye el conocimiento científico. Y al preguntarnos acerca de esto, podemos ciertamente preguntarnos cuál es, eh, qué nivel de verdad maneja el conocimiento científico. Es decir, hasta qué punto y en qué sentido podríamos decir que algo podría constituir una verdad científica, que la ciencia ha llegado a alguna verdad. Ahora, también hay una muy interesante pregunta y es, ¿qué intereses están detrás del conocimiento científico? Es decir, el conocimiento científico puede producirse de manera tal que no busque más que buscar la verdad, por decirlo de alguna manera, o el conocimiento científico es producido y es conducido por determinados intereses, no sé, económicos, políticos, ideológicos. ¿Hay manera de dejar estos intereses fuera del trabajo científico o necesariamente la ciencia siempre va a estar condicionada por estos intereses? Muy bien. Otra pregunta acerca de la epistemología. Bien, además está la ética como reflexión, como disciplina filosófica. Ustedes este año tienen formación ética y ciudadana y me imagino yo que verán en la parte de ética o que verán efectivamente una parte de ética que es propiamente una disciplina filosófica que reflexiona acerca del bien y del mal. Y en tal sentido, vosotros cualquier pregunta que nos podamos hacer acerca de si algo está bien o está mal, es correcto o no lo es una pregunta ética. Por ejemplo, ¿es correcto el aborto? Más allá de que haya sido legalizado, nunca deja de ser una decisión de conciencia y por lo tanto siempre puede hacer el debate filosófico acerca de qué tan correcto o no es el aborto o qué tan correcto o no es la pena de muerte, que no existe como alternativa en nuestro país, pero sin embargo es muy demandada por muchas personas y posiblemente alguna vez sea materia de debate, ¿no es cierto? O lo que sí es materia de debate actualmente es la eutanasia. Y digo, ¿por qué materia de debate? Porque entró un proyecto de ley que legaliza la eutanasia, es decir, otorga a los individuos el derecho de poder solicitar que lo asistan para morir. Bien, ¿esto es correcto? ¿No es correcto? ¿Por qué lo sería? ¿Por qué no lo sería? ¿Es preferible introducir estas modificaciones en nuestra legislación o lo correcto sería dejar las cosas como están? Bien, estas son preguntas propiamente éticas. Ahora, la ética, además de preguntarse por cuestiones así de concretas, puede hacerse la pregunta más amplia de, por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? ¿Qué condiciones debe cumplir algo para ser considerado bueno?
Hay bienes que sean más buenos que otros, es decir, podemos establecer una jerarquía de valores, efectivamente, a tal punto de que sea lícito sacrificar algunos bienes para poder salvaguardar otros. ¿Cuáles? ¿Bajo qué condiciones? Bien, esa es una pregunta también propiamente ética. Y ya que hablamos de valores, podemos preguntarnos de dónde salen nuestros valores. ¿Cómo es que hemos llegado a los valores que tenemos? A menos que queramos considerar la hipótesis, que también es una hipótesis que se puede discutir, de que los valores que tenemos son naturales y por lo tanto salen de nuestra propia condición humana. Pero podemos hacer la consideración de que no lo sean y por lo tanto nos podríamos preguntar de dónde salen los valores y podríamos preguntarnos también quién define nuestros valores, es decir, quién define el bien y el mal. Porque podemos decir, lo definen las personas, pero ¿qué personas? ¿Somos todas exactamente iguales a la hora de determinar el bien y el mal? Y asimismo, y precisamente porque consideraríamos o no la posibilidad de que los valores sean definidos por nosotros, podemos preguntarnos si puede haber valores o derechos universales. De hecho, hablamos de los derechos humanos como derechos universales. Será también tema de ustedes este año en Formación Ética y Ciudadana. Entonces, si nosotros consideramos que los valores los producimos nosotros, ¿por qué podrían haber valores universales? ¿Por qué creemos que todas las naciones, todos los pueblos deben acatar a los valores que al menos nosotros como Occidente consideramos que son universales? ¿Y en qué sentido podríamos decir que un valor es o no es universal? Y de hecho, hablando de acatar, también podemos preguntarnos esto, ¿por qué nosotros nos imponemos valores eh, que después nos tienta a transgredir? Es decir, ¿por qué nosotros nos figuramos un determinado ideal de bien y después nos encontramos siempre con que estamos tensionados por la prohibición, por lo prohibido, es decir, por ir en contra y por traspasar los límites éticos que nosotros mismos nos fijamos? Bien, preguntas que tienen que ver con la ética. Preguntas que tienen que ver con la política, que es la reflexión acerca del gobierno de una comunidad. Bueno, ¿cómo sería una buena o mala forma de relacionarnos entre las personas y de ejercer el poder? Es decir, y acá quiero que tomen nota de que la política no solo reflexiona acerca del gobierno y las instituciones que gobiernan, porque podríamos discutir si la política es solo una cuestión de gobernantes o en realidad es una cuestión de todos los ciudadanos y todos de alguna u otra manera hacemos política. Eh, entonces podemos preguntarnos efectivamente cómo debemos gobernarnos, pero también podríamos preguntarnos cómo debería o no debería ejercerse el poder en medio de nosotros, en nuestra comunidad. Porque el poder no solo lo ejerce el gobernante, también lo ha ejercido históricamente el padre respecto de sus hijos e incluso respecto a su esposa. Y entonces ahí la cuestión del poder es una cuestión perfectamente para reflexionar. Eh, Otra pregunta respecto de la política es algo más concreto, como por ejemplo, si están bien o no determinados tipos de políticas, es decir, políticas que tengan que ver con socializar y distribuir los bienes serían más oportunas, o políticas que tengan más que ver con la meritocracia y que cada uno consiga lo suyo, sería lo que debería ser. ¿Por qué? Siempre es así, según las circunstancias. ¿En qué circunstancias? Bueno, esas son reflexiones acerca de la política. También reflexiones es quién debe gobernar. Eh, Nosotros hoy por hoy no discutimos, no cuestionamos la democracia, por más que muchas veces vivimos echándole la culpa a la democracia, o al menos lo que nosotros hacemos con ella respecto a los males de la Argentina. Entonces, podríamos preguntar efectivamente quién debe gobernar. Se puede decir, bueno, el que elija a la gente, y la gente sabe elegir. ¿Nos resulta la democracia? Y si estamos decepcionados de la democracia, ¿hay alguna alternativa que podríamos considerar? ¿Puede haber un tipo de gobierno mejor que la democracia? ¿Por qué? En qué te podría ser mejor? ¿Qué condiciones debería reunir si fuera el caso? ¿Sí? ¿Qué le falta o qué le sobra a nuestra democracia? Preguntas propiamente políticas, preguntas propiamente filosóficas porque cuestionan lo que hoy nadie cuestiona, como por ejemplo la democracia. ¿Sí? ¿Hasta dónde debe o puede llegar el gobierno de un Estado? ¿Qué tema puede ser competencia del poder del Estado y qué tema no? Bien, todas estas son preguntas que tienen que ver con la política.
Después, preguntas que tienen que ver con la ética, con la estética, perdón, que es la reflexión acerca de la belleza y el arte. Bueno, obviamente, partiendo por lo más general, qué es la belleza y qué es el arte. ¿Sí? La belleza es una cuestión objetiva o subjetiva. Seguramente estaremos inclinados a considerar que la belleza es una cuestión subjetiva, pues por ejemplo, a unos les gusta una cosa y a otras les gusta otra. Sin embargo, eh, los invito a pensar, por ejemplo, obviamente a cada uno puede gustar un género determinado de música y pues en ese sentido podemos decir que la música es una cuestión subjetiva, que depende de cada sujeto. Pero también es cierto que el hecho de que una guitarra esté afinada no es una cuestión que dependa de quién la escuche, sino que la guitarra está efectiva y objetivamente afinada o no lo está. Y ahí es donde nosotros nos podemos preguntar si la belleza es una cuestión totalmente subjetiva o existe efectivamente algunas cuestiones objetivas que podríamos plantear como parte de la belleza. Bien, y en lo que tiene subjetivo, ¿quién o qué determina la belleza? Pero también, ya que estamos planteando la posibilidad de determinar la belleza, haciendo una analogía con lo que pasó con la política, bien podemos preguntarnos si la belleza es algo políticamente neutro o en realidad juega para ciertos fines políticos o económicos. ¿Qué intereses están detrás de la belleza? ¿Es una simple cuestión estética o en realidad la belleza es una manera de ejercer el poder? Fíjense cómo sufre uno por los cánones de belleza. Otra pregunta que podríamos hacer es, bueno, dijimos, ¿quién impone los cánones de belleza? ¿Y por qué nos autoimponemos criterios de belleza que están fuera de nuestro alcance? Así como en la ética nos preguntamos por qué nos imponemos valores que después nos gusta transgredir, acá podríamos preguntar por qué nos exigimos ciertos cánones de belleza con los cuales no podemos más que vivir insatisfechos. ¿O será que nosotros estamos condenados a la insatisfacción? Bien, todas preguntas que tienen que ver con la belleza. Y fíjense que la belleza, la ética, ya fueron en realidad rozando una de las fundamentales disciplinas filosóficas que es la antropología, es decir, la reflexión acerca del ser humano. Nosotros preguntamos, ¿por qué buscamos cosas que después nos queremos transgredir o por qué nos proponemos bellezas a las cuales no podemos acceder y nos condenamos a la frustración? Entonces uno bien podría preguntarse por qué es que somos tan contradictorios. ¿De dónde salen nuestras contradicciones? Lo que siempre se ha instalado la idea de que el hombre es un ser racional. ¿Verdaderamente somos racional? Eso es lo que nos caracteriza, porque francamente si vivimos poniéndonos contradicciones, esto da para pensar. ¿Quién es el que comanda en nosotros? ¿Quién es el que nos expone a estos sinsabores y estas contradicciones? Eh, Sin embargo, antes de esto está la pregunta más obligada que es ¿qué es el ser humano? ¿Qué es lo que nos diferencia como ser humano? ¿Podemos hablar de una diferencia entre los seres humanos y los animales? ¿De verdad existe esta diferencia? ¿De qué tipo? ¿Es mejor ser humano que ser animal? ¿Se es más libre siendo humano que siendo animal? ¿Se vive más tranquila, plenamente siendo humano que siendo animal? ¿Sí? ¿Es mejor tener conciencia que no tenerla? Preguntas que tienen que ver con la antropología. ¿Sí? ¿Por dónde pasa el humano? Ya que estamos comparándonos con los animales. ¿Podemos perder la humanidad? ¿O podemos hablar de en algún momento comienza la humanidad en nosotros? ¿Qué consistiría ser inhumano? ¿Ser simplemente una persona no ética? ¿El ser humano es necesariamente un sujeto ético? ¿Puede no serlo? ¿Es necesariamente un sujeto político? ¿Es necesariamente un sujeto estético? ¿Y en qué medida lo sería, si es que lo es? ¿Hay algún sentido para nuestra vida? ¿La vida tiene que tener un sentido? ¿Por qué nos preocupa que lo tenga? ¿Existe algo inmortal en nosotros? Como por ejemplo se ha planteado y está en la creencia de muchos el tema del alma. Bien, todas estas preguntas son antropológicas. Todas estas preguntas son preguntas acerca de nosotros mismos. Y en la medida en que nos metemos con ellas, efectivamente estamos cuestionando desde la antropología.
Está también la nociología, que es la reflexión acerca del conocimiento. Está emparentado con la epistemología, pero es más general. La epistemología está circunscrita al conocimiento científico, la nociología al conocimiento o a la conciencia que tenemos de las cosas en términos generales. Y entonces, como pregunta nociológica, nosotros nos podríamos hacer, ¿conocemos el mundo o solo la imagen que nos hacemos del mundo? ¿Verdaderamente conocemos las cosas como son o estamos condenados a creer en nuestras propias interpretaciones? ¿Qué nos puede asegurar que nuestras ideas sobre el mundo, sobre nosotros, sobre los demás, efectivamente se corresponden con lo que hay detrás y afuera de nuestra cabeza? ¿Sí? Y en este sentido, podemos preguntarnos si efectivamente la realidad es la que determina nuestro conocimiento o son nuestras ideas las que terminan imponiendo y construyendo lo que es real. ¿Tiene sentido diferenciar la realidad de lo que somos conscientes? ¿Acaso existe para nosotros más realidad que la conciencia? ¿Qué margen hay para la objetividad en nuestro conocimiento? Ya que siempre somos sujetos, ya que siempre podemos decir que tendemos a la subjetividad. Bueno, ¿existe la posibilidad de alguna objetividad? ¿O estamos condenados a siempre hacer de cuenta que todo va a ser como nosotros pensamos que es, sin estar completamente seguros de que así transcurran las cosas fuera de nuestra cabeza? Preguntas que tienen que ver con la nociología. Y finalmente está la ontología o metafísica. Y en realidad, ontología y metafísica son dos cosas diferentes, pero para el tiempo que vamos a tener este año no tiene mucho sentido meternos a indagar la diferencia, que es todo un debate filosófico, la diferencia entre ontología y metafísica. Por lo tanto, la vamos a tomar como una unidad y nos faltará el filósofo eh, eminente que me esté puteando desde la ultratumba, ¿sí? Y diremos que la ontología o metafísica es la reflexión acerca del ser. Y cuando hablamos de reflexión acerca del ser, nos estamos refiriendo a la reflexión acerca del fundamento de la realidad. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de la realidad? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? Esta es una pregunta que muchas veces termina consistiendo en la posibilidad de un más allá de este mundo. A ver, para que se entienda, ¿qué es lo que hace que las cosas sean como son? Una de las respuestas que históricamente y filosóficamente se ha dado al respecto es Dios, ¿sí? Como aquello que hace posible la realidad y la sostiene. Entonces, antes que nada, podemos preguntarnos si efectivamente existe Dios, ¿sí? Si existe y es necesario para que el mundo tenga cohesión y tenga sentido, que haya un Dios que lo sostenga. Eh, por supuesto, la pregunta de por qué siempre estamos preguntando o no la necesidad de que exista Dios es una pregunta antropológica que forma parte de la disciplina que ya mencionamos. Pero la ontología indagaría en ese caso la existencia de Dios o la existencia de cualquier otra cosa que pueda ser fundamento de la realidad. Hay mucha gente que, por ejemplo, es partidaria de creer en el destino. Bien, ¿qué podría hacer que las cosas se conduzcan en una dirección? Si cosas conscientes o inconscientes, con planes y proyectos propios, terminemos reproduciendo un programa ya determinado. ¿Qué es lo que podría conducirnos hacia un destino? Bien, eso es una pregunta ontológica. Es una pregunta, en realidad más que ontológica, es una pregunta metafísica. Incluso eminentes ateos como Marx han planteado el tema de que la realidad efectivamente se conduce en una dirección y apunta la historia hacia un lugar determinado. ¿Qué es lo que podría sostener esa hipótesis? ¿Por qué la historia debería ir hacia un lugar determinado? Son preguntas que tienen que ver con la ontología, ¿sí? Y todo aquello que es la reflexión acerca de qué puede estar sosteniendo, fundamentando y dirigiendo eventualmente el mundo y la historia. Muy bien, la tarea que ustedes tienen es, dentro del apartado de disciplina filosófica, elegir 3 de estas 8 disciplinas que yo les he presentado y para cada una de estas 3 formular 2 preguntas. Pueden tomar las preguntas que yo mismo le propongo como ejemplo y
Ah, claro, tienen que formular las preguntas, no responderlas. Las respuestas las podremos buscar nosotros acá. Lo que me interesa de esta actividad no es solo, bueno, que hagan el ejercicio de producir algo, que escribir las preguntas, sino fundamentalmente que se tomen en serio la posibilidad de cuestionar verdades y, por sobre todo, que elijan qué verdades quisieran cuestionar para que nosotros dediquemos a esto nuestra materia, ya que vamos a tener que leer, ya que vamos a cuestionar, ya que vamos a reflexionar. Bueno, lo mejor sería que cuestionemos y reflexionemos cosas que precisamente a ustedes les interesen. Entonces, esa es la propuesta y esa es la tarea en lo que tiene que ver con el apartado de disciplinas filosóficas. Y bien, en la medida en que nosotros nos entreguemos a esta tarea, es posible que ustedes desarrollen el síndrome de Homero Simpson. ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¿Me oyes? Ciertamente yo quiero expandir sus mentes, pero no sé si a tanto como para que les explote la cabeza. Yo creo que con la idea de abrirnos un poco más la cabeza, estaría contento y satisfecho para mis objetivos de la clase y del año. Muy bien, queridas y queridos, hasta aquí llego con este video que salió mucho más largo de lo que yo esperaba. Ahí nos estamos viendo.